Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Días. Hola, buenos días. Buenos días. A todos. Buenos días. Buenos días a todos. Maestras, maestros, buenos días. Bienvenidos a este encuentro educativo con actores del subsistema educativo estatal, convocado por la Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Primaria, en coordinación con el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Tenemos el agrado de seguir contando con ustedes en esta sala virtual, donde estamos haciendo nuestra tercera parada, por llamarle de alguna manera, una parada académica que ha iniciado con la conferencia Desarrollo de competencias cognitivas y socioemocionales con estudiantes de educación primaria mediadas por la tecnología, de la cual compartimos con ustedes, aparte de esta conferencia, 3 asesorías más. Posteriormente, tuvimos la disertación con el tema Valores y Formación Ciudadana en la Educación Primaria. Sin embargo, este encuentro, este continuo, el día de hoy continúa y nos agrada darles la bienvenida a maestros, maestras, directores escolares, asesores metodológicos, supervisores escolares, integrantes de equipos técnicos de las subdirecciones regionales de Atlacomulco, Zumpango, Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan, Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Nezahualcóyotl, Amecameca, Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Jilotepec, Texcoco. También tenemos el agrado de contar con nosotros a integrantes de equipos técnicos, servidores públicos de las instancias que conforman la estructura de la Subdirección de Educación Básica. En especial damos la bienvenida a la maestra Anastasia Vega Becerril, directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo. También tenemos con nosotros al maestro José Guilmar Solorio Salgado, subdirector de Formación Continua, al licenciado Francisco Javier Gallardo López, subdirector de Escuelas Incorporadas en la Subsecretaría de Educación Básica. Contamos con nosotros también con integrantes de los equipos técnicos y de los apoyos en la Subsecretaría de Educación Básica y en la Secretaría de Educación. El objetivo de este encuentro es poner a disposición de los actores educativos clave referentes teóricos metodológicos que fortalezcan sus capacidades para lograr que los estudiantes de educación primaria desarrollen gradualmente las actividades y habilidades de pensamiento crítico y creativo, que les permitan pensar por sí mismos, ser independientes, responsables de su aprendizaje, trabajar colaborativamente y participar activamente en su entorno. Antes de continuar, quiero invitar a quienes nos acompañan en el canal Zoom a que en el chat vean una liga y por favor llenen el formulario para tener su registro. Esto es solo para quienes nos acompañan por el canal Zoom. He de mencionar también que esta conferencia el día de hoy tendrá 2 momentos. El momento de la disertación por nuestra destacada académica y posteriormente una sesión de preguntas y respuestas, mismas que les invitamos a que sean registradas en el chat de este canal. Lo mismo, para lo mismo invitamos a quienes nos acompañan por YouTube Live para que en el chat registren sus preguntas mismas que se harán llegar a nuestra destacada ponente. Sin más, invitamos a la maestra Mariana Flores Orona a que nos haga favor de presentar a nuestra conferencista. Adelante, maestra Mariana Flores Orona,
directora del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo. Bienvenida. Gracias, maestro Mode. Muchas gracias, maestra Pure, por dejarme acompañarla en este proyecto académico, en este trayecto formativo que he hecho con los maestros de primaria y que lleva una secuencia muy interesante, que he sido testigo de esto y que no lo hemos dejado en el tintero. Todo lo que usted me ha platicado, bueno, ya lo corroborarán todos quienes están aquí, por qué inicia de esta forma y por qué ha seguido con esta temática y dónde va a finalizar. Me da mucho gusto que esté aquí la doctora Hilda Patiño. Bienvenida al Estado de México. Reciba un saludo tanto del subsecretario Rogelio Tinoco García, subsecretario de Educación Básica, como de mi subsecretario, el licenciado Víctor Rodríguez Curioca. Y bueno, para todos los que nos acompañan, voy a leer un poquito quién es la doctora Hilda Ana María Patiño Domínguez. Ella es doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana, maestra en Ciencias de la Educación por Syracuse University en Nueva York, licenciada y maestra en Filosofía. Se ha desarrollado como docente de materias relacionadas con la educación humanista, el pensamiento crítico, las teorías pedagógicas y la educación socioemocional. Sus líneas de investigación son la educación humanista y la educación socioemocional. Es miembro de especialistas que colaboraron en el diseño del programa de educación socioemocional durante los años 2016 y 2017 para la educación primaria y secundaria en la Secretaría de Educación Pública de México. Miembro del grupo de especialistas del Departamento de Educación y de Atentamente Sociedad Civil, que colaboraron con la revisión y actualización del programa de educación socioemocional Constrúyete, con la Subsecretaría de Educación Media Superior, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, de 2017 a 2018. En 2020 colaboró con la Dirección de Materiales de la Subsecretaría de Educación Pública en la elaboración de libros de texto gratuitos de formación cívica y ética en calidad revisora técnica de quinto de primaria. Ha realizado labores de consultoría en la Secretaría de Educación Pública, en las subsecretarías de Educación Básica y Media Superior para el Instituto Nacional de Salud Pública y en el extranjero para la Pontificia Universidad Católica de Ecuador de 2011 a 2014 y para la Universidad Alberto Hurtado de Chile en el 2017. Fue coordinadora del área de reflexión universitaria del 2011 al 2017 y a la fecha se desempeña como directora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Es autora y coautora de muchos libros, entre los que señalaré algunos de sus títulos: es Pienso Contigo, ¿Qué hacen los docentes de excelencia?, Persona y humanismo, Ser persona, Aprendizajes valiosos para la formación humanista en la universidad. Bueno, esto y más es la reseña curricular de la doctora que nos acompaña. Bienvenida, doctora Hilda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias Mariana por la presentación y pues a todas las personas que nos acompañan, a las autoridades educativas, a la maestra Pureza, a la maestra Ariadna, al maestro Modesto y a todos los que están aquí presentes. También mis saludos, por supuesto, al secretario de Educación del Estado de México y al subsecretario. Me honra mucho estar con ustedes y poder compartir algunas cosas que podemos ir construyendo juntos y reflexionando, que nos demos este espacio para reflexionar pues sobre la importancia, ¿verdad?, del pensamiento crítico en la escuela primaria, ¿sí? Esta es como pues el tema que me invitaron a desarrollar con ustedes y quisiera yo pues iniciar con presentación. Es una presentación que está en internet. Les voy a pedir, porque en algunos momentos vamos a preguntarles cosas a la audiencia y para que podamos interactuar, necesitamos que ustedes ingresen a esta dirección www.menti.com. Creo que ya lo han usado en otras ocasiones
Y este es el código de la presentación para que ustedes puedan reaccionar ante la misma y también para que podamos hacer algunas preguntas y yo pueda conocer sus opiniones. También está el chat del Zoom que me van a hacer favor amablemente de seguir las preguntas para que podamos tener al final de esta charla pues un diálogo. Entonces, si quieren, sin más, empezamos, maestra Mariana. ¿Sí? Ok. Maestra Pure, usted que es la que lleva el programa, maestro Mode, sí, ¿verdad? Ya. Adelante, adelante. Muy bien. Bueno, pues el tema de la charla, ya lo habíamos dicho, es la importancia del pensamiento crítico y creativo en la escuela primaria. Y bueno, todo esto se inscribe dentro del ámbito de la formación integral humanista que queremos lograr para nuestros alumnos y que pues tiene que ver mucho con enseñar a las personas a apropiarse cada vez más de sus procesos de conocimiento y a llegar a ser personas autónomas y llegar a ser aprendices autónomos. Cuando hablamos de pensamiento crítico, pues lo primero que tenemos que entender es qué estamos diciendo cuando decimos que conocemos. ¿Qué significa conocer? Y bueno, aquí tendríamos diferentes aproximaciones, ¿verdad? No me pasa la pantalla. Cuando conocemos, cuando nos enfrentamos a la realidad, pues los objetos reales a los que nos enfrentamos estamos llenos, nos mandan muchísimos mensajes y relaciones que nuestra inteligencia puede descubrir y se hace preguntas sobre ello. No pasa rápido. Una de estas cosas es, primero que nada, pues la atención. Hay muchos procesos en el conocimiento que implican muchas actividades. Oler, oír, gustar, ver, comprender, reflexionar. Todas estas actividades tienen que ver con el conocimiento, pero ninguna sola y por sí misma merece el nombre de conocimiento. Me encanta que estén poniendo aquí sus reacciones, me parecen muy interesantes y vamos a irlas siguiendo en la medida de lo posible. Porque las transparencias aquí no están pasando tan rápido como yo quisiera. Bueno, lo primero, ya habíamos dicho que lo primero que percibimos es la realidad externa y ella manda señales a nuestros que captamos por medio de los sentidos. Y esto se logra poniendo atención. Yo creo que la atención es el primer nivel del conocimiento, captar la realidad tal como se nos muestra con nuestra vista, con nuestro olfato, con nuestra sensibilidad. Vamos viendo, recibiendo todos los datos de la realidad y captando la atención de la misma. Pero después de eso, nuestra inteligencia empieza a comprender las cosas. Nos empezamos a hacer preguntas sobre lo que estamos observando y estas van formando ideas. Podemos tener una fruta delante, vamos a empezar a observarla, saborearla, esos datos se van a estructurar y vamos a hacernos una idea de lo que es una manzana, por ejemplo. Y formamos ideas gracias al lenguaje, ¿no? En esto Vygotsky pues estudió muchísimo cómo el lenguaje produce el pensamiento y gracias al lenguaje podemos pensar mejor. No significa, creo yo, que todo lo que nosotros sabemos se pueda expresar en el lenguaje. Hay muchas cosas que conocemos y que no necesariamente verbalizamos. Esto lo han estudiado los neurocientíficos. El conocimiento artístico, por ejemplo, la experiencia amorosa, el conocimiento del sentido común, no necesariamente está verbalizado, pero ciertamente el verbalizar es una de las cosas más importantes para el desarrollo de la inteligencia.
Y entonces, cuando nosotros verbalizamos, nos hacemos preguntas, y a veces son preguntas muy importantes, ¿no? ¿Por quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué es lo que vale la pena seguir? ¿Cuáles son los valores en los que creo? Entonces hay algunas preguntas que encierran todas las inquietudes y las aspiraciones humanas. Y cuando nosotros logramos regresar sobre los datos de la experiencia y preguntarnos en otro nivel, ¿esto de veras es así? ¿Lo que estoy viendo es así? Entonces entramos al nivel del juicio crítico, de reunir los datos que ya están dentro de la conciencia, entenderlos en un nivel inteligente y luego ir más allá en un nivel razonable, preguntarnos, ¿esto que veo es de verdad así? Entonces aquí, si quieren, esta diapositiva está tomada de un filósofo canadiense llamado Bernard Lonergan, que dice que nuestro proceso de aprendizaje y de conocimiento tiene varios niveles. En el primer nivel, que es el empírico, nosotros extraemos los datos de la realidad y ahí percibimos. En el segundo nivel, que es el nivel inteligente, nosotros formulamos la idea de los datos. Tenemos conceptos, tenemos, digamos, juicios, pero todavía no están completamente verificados, sino que tenemos que pasar al nivel razonable para preguntarnos, ¿de veras lo que estoy pensando es cierto? Y entonces estamos ya en un nivel metacognitivo, reflexivo, donde regresamos sobre los datos y buscamos la verdad, que esa es la intención del conocimiento, llegar a conocer los hechos, la verdad. Y eso es todo un problema epistemológico, ¿verdad? Digamos, ¿qué tanto podemos llegar a la verdad y qué es la verdad? Y esto es el problema del pensamiento crítico, esa búsqueda de la verdad. Entonces, para que este proceso sea un proceso auténtico de conocimiento, Lonergan señala que hay como imperativos cognitivos. En el nivel empírico, nosotros debemos estar atentos a los datos, estar atentos a lo que percibimos, cultivar la atención plena, saber distinguir lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos, lo que gustamos. El primer nivel de la inteligencia es la atención a la realidad, a las sensaciones, a los sentimientos, a las memorias, a la percepción. En fin, el nivel inteligente tiene otra consigna, ser inteligente. Haz afirmaciones congruentes, consistentes, busca ser lo más inteligente posible en tus datos, pero en tus afirmaciones, perdón. Pero en el siguiente nivel, que es el nivel razonable, ya hay que volver a hacer un análisis de lo que hemos hecho o juzgado, y aquí la consigna es ser razonable. Cuando nosotros tenemos una verdad que vale la pena reflexionar, esto es muy importante. Volver sobre los datos, reflexionar sobre ellos, volver a las afirmaciones y tratar de entender realmente lo que estamos diciendo para que no cometamos errores o los minimicemos a lo más posible. Hay otro autor que se llama Peter Faccioni que habla del pensamiento crítico y dice, entendemos por pensamiento crítico el juicio regulado y con propósito que da como resultado la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, así como la explicación de las consideraciones de la evidencia. Es decir, ya está hablando Faccioni en un nivel reflexivo, en donde cuando piensas críticamente, tienes que volver a las evidencias conceptuales, metodológicas, a los criterios que estás usando para hacer un determinado juicio y así de esa manera poder afirmar algo con mucha mayor certeza.
Me está pasando muy lento las imágenes, no me permite ir al ritmo que yo quisiera. A ver. Aquí les voy a pedir en este momento que ustedes con sus propias palabras definan el pensamiento crítico. Usando el código que les he dado, traten de contribuir con algunas frases que para ustedes definan ese pensamiento. A ver, me voy a ir para acá. ¿Pueden hacerlo? ¿No se puede? A ver. Inténtenlo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Capacidad de resolver problemas con base en experiencias, discernir en una situación, razonar, reflexionar, ser congruente entre el pensar y el hacer. Uh-huh. Como que aquí sobresale la palabra razonamiento, ¿verdad? Uh-huh. Un procedimiento en que el alumno es capaz de cuestionar y aprender. Proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Exactamente. Capacidad cognitiva a través del razonamiento, análisis y reflexión. Tomar decisiones con base al análisis y la reflexión. Habilidades básicas que nos permiten ir tomando conciencia de nuestra realidad y valorarla. Decidir una acción. Analizar, interpretar y desarrollar conclusiones propias. Transformar. En la búsqueda de por qué, para qué y cómo. Excelente, excelente. Bueno, pues todas estas cosas que ustedes señalan con muchísimo, digamos, acierto, esto del contexto, el razonamiento, diversificar información recibida para decidir una acción, autonomía, cuestionar en su contexto. Todo esto lo vamos a ir desglosando un poquito más en las láminas que siguen. Muchísimas gracias por su contribución. Ahora, quisiera yo regresar a este proceso de conocimiento, de conocimiento que nos decía Lonergan a este proceso con este esquema, donde al principio tenemos el nivel empírico, donde recibimos los datos de los sentidos, y el verbo aquí más importante es percibir. Después pasamos al nivel intelectual, donde lo más importante es entender, relacionar, concebir, formular y captar algo. Luego, en el nivel racional, preguntarnos es un regreso, como ya decíamos, a preguntarnos sobre los datos y nuestros juicios para ver si de veras es así. Y aquí en este nivel tenemos un juicio, pero es un juicio ya razonado, reflexivo, ¿no? Cuando estamos en un proceso de deliberación, no sé si han visto esa película de 12 hombres en pugna o esa obra de teatro donde se trata de un jurado que tiene que decidir si un joven es culpable o no de haber asesinado a su padre. Y todos los 12 personas del jurado, los 11,
están a favor de que es culpable y solamente hay uno que no está convencido de que sea culpable. Y empieza a trabajar sobre los datos y empieza en este nivel reflexivo. ¿De verdad es culpable? Y entonces empieza a revisar toda la evidencia que se fue presentada en el juicio, los testimonios que se dieron, los juicios que se hicieron, para regresar a cuestionar si de veras es culpable o no. ¿Por qué? Porque enseguida viene el nivel ético, que se trata también de introducir los valores. Si lo que estamos afirmando es justo, es correcto, es bueno. Y aquí tenemos un proceso de valoración que nos lleva a una decisión. Y es la decisión la que nos construye a nosotros mismos, construye nuestro mundo, ¿sí? Nos hace hacernos cargo de nosotros mismos y del mundo que nos toca vivir. Esto es lo que Lonergan llama dejar huella en el drama de la humanidad. Y nosotros vamos dejando esa huella a través de las elecciones que vamos tomando a lo largo de la vida. Es lo que nosotros vamos decidiendo, lo que nos va volviendo más o menos autónomos y nos va a ir construyendo el camino. Y lo que tenemos delante es producto de muchas de las cosas que decidimos detrás y lo que vamos decidiendo ahora nos va proyectando hacia adelante. Entonces la manera de construirnos de una manera existencialistamente vista, ¿no? Y dejando huella en nosotros y en los que nos toca vivir junto a nosotros. Entonces, después de ver sus reflexiones aquí, creo que coinciden muchísimo con lo que habíamos leído de Peter Faccione, de este juicio regulado con propósito que es resultado de un análisis, de una evaluación, de una explicación, de las consideraciones de la evidencia, etcétera, ¿sí? Y también Faccione dice que esto es muy importante porque es lo que le da sentido a la vida. Es una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso para la vida personal y cívica de cada uno. Y no solamente es un ejercicio de razonamiento, sino que es un hábito de vida que nos va a ayudar personalmente y en nuestra vida cívica como ciudadanos. Por eso es tan importante preguntarnos por lo verdadero y eso mucho es el sentido de la educación. Pero también hay que tener cuidado, no se trata solo de preguntar si no pudiéramos encontrar grandes verdades. La mente humana, la inteligencia, está buscando esas verdades. Justamente ahorita los científicos que trabajan en la vacuna para el COVID, pues están buscando esas verdades. El pensamiento crítico es la actividad mental sistemática de comprender y de evaluar la información, las ideas, los argumentos de otros y los propios, basados en criterios fundamentados y sensibles al contexto. Y eso nos permite tomar una postura y apoyar una decisión. Como ven, esta definición que es de la filósofa María José de la Garza, es una definición con la que ustedes pues han estado de acuerdo porque todas las participaciones de ustedes han sido en ese sentido, ¿no? Entonces, es un proceso que nos va a facilitar identificar qué cosas tienen, qué afirmaciones tienen fundamento y qué afirmaciones no las tienen, no lo tienen. Y ayudar a saber si se están diciendo cosas sin importancia o falsas. Esto es súper importante ahora que vivimos mucho en los medios de comunicación de las tecnologías de la información, en las redes sociales, donde se difunden muchísimas noticias que no tienen fundamento, que son lo que llamamos las fake news. Y en ese sentido les recomiendo mucho un documental que sale en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, donde nos ayuda a pensar críticamente sobre toda esta problemática de lo que se transmite en las redes y para qué se transmite. Cuando tenemos
un pensamiento crítico sabemos el por qué. Sabemos qué es lo que afirmamos y por qué razones. Y eso nos hace sentir seguros, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para ser pensadores críticos? Les voy a pedir ahora que empiecen a ustedes a pensar y a escribir y compartir con nosotros qué se imaginan que necesitamos para ser pensadores críticos. Porque parece que no es una tarea fácil lo que estoy diciendo, pues quién sabe si todos lo podamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Muy bien. Estamos listos para escucharlos. Flexibilidad, excelente. Concentración. Criterio. Pueden escribir varias veces, para poner a formar nuestra nube. Ya con esto ya pasó un minuto. Vamos a seguir. Nos quedan 56 segundos. Se está haciendo una muy bonita nube de palabras. Muy bien. Muchas gracias. Aquí sobresale en el centro que necesitamos conocer. Y eso es lo cual me da muchísimo gusto, porque el pensamiento crítico no se hace sobre el vacío, sino siempre implica que conozcamos algo. Y entre más profundamente lo conozcamos, mejor podemos razonar sobre él. Entonces, el conocimiento en el centro es algo muy importante. No se razona sobre el vacío,
sino sobre un contenido. Y aquí tenemos palabras que también llaman mucho la atención, porque tienen que ver con la parte emocional, como la empatía, la tolerancia, la curiosidad, la mente abierta, necesitamos la escucha activa, necesitamos la creatividad. Entonces, no es un ejercicio nada más de nuestro cerebro izquierdo matemático y analítico y verbal. Necesitamos habilidades también que son más del hemisferio derecho y que también son emocionales. La mente abierta, la creatividad, la empatía. La empatía, uno diría, bueno, ¿por qué necesitamos la empatía para pensar críticamente? A veces de repente nos puede parecer que pensar críticamente es ser como un robot muy calculador, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con una actitud de vida que implica ser empáticos, y vamos a ver más adelante por qué. Faccioni dice que la disposición al pensamiento crítico tiene muchas características. Tiene la curiosidad respecto a una amplia gama de asuntos, la preocupación por estar y mantenerse informados, ese estado de alerta frente a oportunidades para pensar críticamente, la autoconfianza en las propias habilidades para razonar. Eso es una habilidad socioemocional. La autoconfianza tiene que ver con el autoconocimiento y con la autoestima. Y la flexibilidad, que ustedes dijeron mucho también en la intervención anterior, para considerar diferentes alternativas y opciones, es una característica más de nuestro hemisferio derecho. Igual que la mente abierta respecto a las visiones divergentes del mundo, que eso es para lo que se necesita la empatía, para poder tomar perspectiva del otro y tener una visión diferente a la propia. Imparcialidad en la valoración del razonamiento implica una habilidad socioemocional que tiene que ver con la autorregulación, por no dejarte llevar por tus propios, digamos, emociones así de una manera ciega, sino tener esa capacidad de ser imparcial para valorar lo que vale la pena, para valorar lo que vale hacer. Y también necesitamos una actitud ética de honestidad para enfrentar nuestras propias predisposiciones, prejuicios, nuestras propias tendencias egocéntricas. De todo el modo que imparcialidad y honestidad pues van muy de la mano. Y también necesitamos otra cualidad moral, que es la prudencia, que es tan difícil a veces. Platón decía que la prudencia era justamente la cualidad de los gobernantes. El gobernante debería ser prudente. Y nosotros vemos en la actualidad que esa cualidad parece estar faltando. Y es algo muy importante para ser pensador crítico. Porque no podemos, una de las cosas que más se detalla aquí es que hay que no ser inmediatistas, hay que tener un tiempo de reflexión, hay que postergar el juicio antes de opinar algo para estar seguros realmente de lo que estamos diciendo, o por lo menos, si no tan seguros, por lo menos más seguros. Es una cuestión si podríamos lograr la seguridad completa en la vida, pero el caso es que para el pensamiento crítico se necesitan ambas cosas, la reflexión y la intuición. La reflexión como la curiosidad para explorar esta agudeza mental, esta dedicación o ansias de información confiable, también se pueda complementar con el pensamiento del hemisferio izquierdo. Hay otra autora que se llama Sharon Bailey, que habla de que el pensamiento crítico es el buen pensar. Ella le llama good thinking, y tiene que ver con esta conjunción entre el hemisferio izquierdo y el derecho de nuestro cerebro. Ustedes saben que mayoritariamente el izquierdo tiene un pensamiento analítico, lógico, secuencial, reductivo y evaluativo.
mientras que el derecho tiene un pensamiento más sintético, intuitivo, divergente, es el que hace analogías, comparaciones, integra cosas que aparentemente no tienen conexión, genera ideas, es más flexible y es más ensoñador. Pero el pensamiento crítico es justamente esa capacidad de interactuar entre estos dos hemisferios, porque además de que hay razón, juicio, capacidad dialéctica, elaboración de normas y criterios, es un pensamiento creativo, sintético, evaluativo, generativo e integrador. Con esto estamos distinguiendo pensar críticamente de pensar criticonamente. El pensamiento criticón, digamos, el que está acostumbrado a señalar los errores, a destruir argumentos, a cuestionar todo, es un ejercicio interesante, pero no propone. Entonces, el pensamiento crítico es un pensamiento que también genera, que también propone, que ve alternativas diferentes, que dice, esto no funciona, pero esto podría funcionar. Aquí tenemos mal esta cosa, pero aquí podemos tener una solución. Y por eso le llama Sharon Bailey el buen pensar, porque no es un pensamiento que se afane en la destrucción, sino más bien que se afane en la proposición, en la construcción. Y por eso, pues, es tan importante para la vida personal y social. Los pensadores críticos y creativos, dice Weinstein, otro autor, son persistentes, se esfuerzan por trabajar más allá de lo que creen poder, toman conciencia y utilizan los recursos a su alrededor, y subraya con mucho énfasis aprender del fracaso. No hay en la vida humana, ni en nuestra experiencia personal, una vida libre de fracasos o de pensamientos erróneos. Al contrario, son de ellos de los que podemos aprender muchísimo si tomamos una actitud reflexiva y una actitud de aprendizaje. Aprender del fracaso es lo que distingue, según Weinstein, a los pensadores que son críticos y creativos, que pueden proponer nuevas cosas y proponer nuevas soluciones a las cosas. Aquí tenemos ya la postura de Matthew Lipman. No sé si ustedes lo conozcan, porque a él lo voy a seguir en las siguientes láminas. Él es muy famoso porque trabajó todo lo que es la filosofía para niños y trabajó en la escuela primaria, fundamentalmente, el pensamiento crítico para niños. Finalmente, lo que es la filosofía para niños es el desarrollo del pensamiento crítico. Y Matthew Lipman, se distingue porque dice que el pensamiento crítico se basa en criterios y le da dos características: es autocorrectivo y sensible al contexto. Y ese es el que nos permite proponer nuevas cosas y aprender del fracaso. Entonces, lo primero que nos señala Lipman, los grandes, sí, exactamente, debemos fomentar el dibujo a nuestros hijos, sí. Las buenas y malas razones, o los criterios, le llaman Lipman criterios a las razones. Las buenas y malas razones es, bueno, el problema aquí es cómo diferenciar una buena de una mala razón o criterio. Pongan ustedes como sinónimo razón y criterio. ¿Cómo diferenciar un buen criterio de un mal criterio para hacer un juicio? ¿Cómo saber que lo que estoy hablando se fundamenta en algo razonable, con buena razón, o algo muy poco razonable, una mala razón? Los criterios, justamente lo que les decía, son las razones que damos para hacer un juicio. Y el criterio, ¿cómo lo define Lipman? Lo define como todo aquello que permite la ejecución de las operaciones intelectuales que nos facilitan el logro de conclusiones. El pensamiento crítico se basa en criterios. Siempre dices, bueno, estás pensando, ¿por qué estás pensando lo que pensaste? Y al decir el por qué, estamos hablando de los criterios. Y hace que el pensamiento crítico sea organizado, estructurado, fundamentado
siendo además defendible y convincente. O sea, es un pensamiento de mejor calidad que una opinión. Ya los griegos distinguían entre dos grandes tipos de conocimiento, la doxa y la episteme, la opinión y la ciencia, como lo traducimos nosotros. Pero el pensamiento opinativo no es crítico, es el que tenemos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra vida. Es un pensamiento que no es muy fundamentado, que no es muy convincente, que podemos estar equivocados, pero el pensamiento crítico, al basarse en criterios, lo hace más fundamentado, más convincente, más firme que el pensamiento nada más de opinión. Y como ustedes dijeron, para hacer un pensamiento así, necesitamos conocer. Es decir, necesitamos informarnos, necesitamos buscar varias fuentes, necesitamos formarnos un juicio más razonado. Un criterio tiene muchas características. Debe ser válido, debe ser evidente, debe ser consistente, debe ser relevante, debe tener confiabilidad y fuerza. Yo me voy a basar nada más para hablar un poquito de la relevancia, la confiabilidad y la fuerza. La relevancia es cuando lo que estamos diciendo, el criterio que estamos usando es pertinente a lo que se está investigando o al tema. Eso es como muy evidente. Tiene que venir al caso, como quien dice. O sea, el criterio que yo estoy usando viene al caso y entonces es relevante. Y también debe ser apropiado al contexto, que es lo mismo que está diciendo arriba, y significativo para ese contexto. A fin de cuentas, ese es el criterio relevante, es el que nos sirve, el que viene al caso, el que viene a cuento para poder hacer una afirmación. En cuanto a la confiabilidad, podemos decir que un criterio es confiable cuando se ha demostrado que se puede utilizar con éxito. Por ejemplo, para medir, yo uso el criterio del sistema métrico decimal, que ya está muy probado, que está muy confiable, que ha tenido pues una gran confiabilidad, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta que los criterios se mueven porque el conocimiento siempre está en construcción. Y hay criterios que en algún momento nos pueden fallar y ya no ser tan confiables, ¿sí? Hablando del conocimiento científico, pues los criterios de la física de Newton son confiables hasta cierto punto en la Tierra, pero si nos vamos al espacio y queremos lanzar una nave, etcétera, tendremos que usar otros criterios de la física de Einstein, por ejemplo, ¿sí? Entonces los criterios son instrumentos que por su historia, por su éxito pasado, se pueden usar en el presente. Son así de confiables. Entonces, es importante saber si nuestros criterios son confiables o no. Y finalmente, si tienen fuerza. ¿Qué significa tener fuerza? Significa que cuando comparamos dos criterios podemos identificar cuál es más fuerte y cuál es más débil. ¿Cuál es mi razón más fuerte para justificar esta acción? O hay razones que son más fuertes que otras, obviamente, ¿sí? Si digo, ay, el servicio meteorológico anuncia que hay una tormenta para hoy en la noche, me llevo mi paraguas. Eso es un criterio fuerte, ¿sí? Pero a lo mejor es débil decir, me late que va a llover, ¿sí? O a lo mejor decir, ay, vi un anuncio de comida de gatos en la tele, ay, le voy a comprar comida a mi gato. Como que no se sigue una cosa de otra, dependiendo del contexto, ¿verdad? Entonces, la fuerza, hay criterios más fuertes que otros y debemos intentar que nuestro criterio sea lo más fuerte posible, dice Matthew Liebman, que tenga la mayor fuerza posible. Y finalmente, pues hay criterios que son formales,
como lo que ya hemos dicho, cuando provienen de una autoridad o de una base de comparación convencional, ¿no? Muchos criterios que tienen que ver son estándares establecidos, pues ya habíamos hablado del sistema métrico decimal, habíamos hablado de pues otros que, no sé, el termómetro, los grados de un termómetro, o si estamos en natación, pues cuál es la brazada ideal. El especialista en natación sabe cuál es el alcance, digamos, de una brazada ideal o de un tiro de lanza, lo que sea, de los deportes. Hay muchos criterios que ya son formales, que están establecidos como estándares y que se tienen que utilizar para juzgar dentro de un mismo, digamos, contexto, ¿no? Y es muy importante que nosotros como maestros y nuestros estudiantes seamos conscientes de los criterios que utilizamos y de las relaciones que generamos con ellos, para poder empezar a identificar la relevancia, la confiabilidad y la fuerza de los mismos. Y aquí podríamos aplicarlo a la evaluación, que es tanto un problema en educación. ¿Qué criterios usamos para evaluar? ¿Son relevantes para los objetivos que estamos persiguiendo? ¿Las evidencias son confiables? ¿Estos criterios son confiables? ¿Son suficientes? ¿Tienen la suficiente fuerza? Entonces hay que hacer un alto, por ejemplo, en ver en nuestra práctica docente si nosotros estamos estableciendo buenos criterios para juzgar, ¿sí? Para poder, digamos, establecer juicios justos, juicios válidos, ¿sí? Conocimiento válido. Ahora también ya han dicho ustedes y lo han dicho aquí en las participaciones de la presentación, muchas gracias, los valores son una especie de criterios. Muchas veces usamos los valores como un criterio para decidir y para actuar. Son cuestiones de gran importancia que nos influyen cuando juzgamos. ¿Cuáles son los valores que estamos poniendo en juego en una afirmación? Sobre todo cuando tratamos de llegar a acuerdos con otras personas, nos basamos en las cuestiones importantes que compartimos. Estoy de acuerdo con que el punto central es la atención, ¿sí? Y la escala de valores nos permite actuar. Excelente, maestro, sí. Justamente aquí están todos amontonados, pero en la vida no funciona así. Siempre que tenemos una decisión, estamos en una jerarquía de valores y decimos, es más importante este valor que este otro, ¿no? Es más importante, no sé, para alguien la libertad que el poder o que la riqueza, o la responsabilidad que la riqueza. Entonces, ¿qué criterios tienes tú para actuar en el mundo? Pues muchos de esos criterios son justamente tus valores. Y por eso el pensamiento crítico es inseparable de la dimensión ética, de la dimensión de la responsabilidad de la que hablaba Lonergan en las primeras láminas. Otra cosa bien importante en el pensamiento crítico, a ver, ya vamos con los criterios, ¿verdad? También ahora vamos con las perspectivas, ¿sí? Que para pensar críticamente debemos saber tomar perspectiva. La perspectiva es un punto de vista sobre un tema y pues dice Lippmann que las diferentes perspectivas consolidan diferentes juicios. No es lo mismo, ya se saben ustedes el famoso cuento de los 6 ciegos y el elefante, ¿verdad? Es muy conocido. Cada uno de estos ciegos está mirando al elefante desde una perspectiva y entonces establece un juicio diferente. Si toca la trompa, decir es una gran serpiente, ¿verdad? Si toca su lomo, va a decir que es una gran pared. Si le toca las orejas, va a decir que es como un abanico, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a estos ciegos para entender que es un elefante? Es integrar las perspectivas. ¿Y cómo se integran las perspectivas? Pues nos ponemos en lugar del otro. Vemos las cosas desde su punto de vista, ¿sí? Y entonces es por eso bien importante en el pensamiento crítico enseñar a los estudiantes y a nosotros mismos
a tomar diferentes perspectivas. Exactamente, mirar los puntos de vista distintos, maestro o maestra, no sé quién escribió. Y eso es súper importante en el pensamiento crítico. Una otra característica del pensamiento crítico es que exactamente cada ser humano tiene una visión distinta de la realidad. Es la sensibilidad al contexto. Nosotros, para emitir un juicio o una reflexión, tenemos que conocer las circunstancias que hay en ese contexto determinado, las limitaciones especiales, las contingencias, así como las configuraciones globales, ¿no? Entonces, ser sensible a un juicio que está fuera de contexto, pues normalmente pues no sirve, no es pensamiento crítico. Por ejemplo, aquí estos dos pececitos están dialogando y el pececito hijo le dice, ma, ¿qué significa el dicho del que no corre vuela? Y dice, pues no sé, nunca lo entendí, porque los peces ni corren ni vuelan, ¿cómo van a entender eso si no está en su contexto? Entonces, el contexto determina muchos de los juicios que se hacen y es muy importante ser sensible a los contextos y desde luego respetar las opiniones de los demás, pero juntos tratar de llegar a una verdad. El padre de la autocorrección es Sócrates. Sócrates abogó muchísimo, yo diría que es el padre del pensamiento crítico, porque trabajó mucho sobre la conciencia de tu propio conocimiento, la autoconciencia. Y como ya decíamos, pues gran parte en realidad de nuestro conocimiento es acrítico. No nos preocupamos por la validez o la posibilidad de que sea erróneo. Ya cuando empezamos a preguntarnos si esta noticia de Facebook será verdad o no, ya estamos saltando a un nuevo nivel de reflexión. Si nos tomamos las cosas tal cual, estamos actuando acríticamente. Para poder desarrollar el pensamiento crítico debemos estar dispuestos a examinar nuestro propio pensamiento. Por eso Sócrates decía, examínate a ti mismo, mírate tu propio pensamiento, ¿sí? Descubre tus juicios, descubre qué cosas estás diciendo y exponte también a que los demás lo examinen tu pensamiento. Por eso tanto el diálogo socrático, porque es en el diálogo con el otro en donde nosotros descubrimos nuestros propios juicios y examinamos los juicios de los otros y nos examinamos nuestros propios juicios. Y en este proceso nos autocorregimos. Cuando alguien nos plantea una perspectiva diferente, una opinión distinta, nosotros decimos, ah, caray, en esto no había pensado, esto es importante considerar, ah, mira, esta perspectiva tiene sentido, y vamos autocorrigiendo nuestro pensamiento. El autocorregir el pensamiento es exactamente lo que decía Weinstein, aprender de los errores. No ver los errores como un fracaso, sino como una fuente de aprendizaje y poder autocorregir. Entonces, la autocorrección es importantísima. Ya vimos la sensibilidad al contexto, la autocorrección, los criterios como algo muy importante del pensamiento crítico, según Matthew Lipman. El condicionamiento, si no nos autocorregimos, el condicionamiento nos hace aceptar de antemano motivos y valores sin tomar una clara conciencia de su significado y sin que se pregunte por su evidencia y sin que se consideren otras opciones posibles. Nos hace ser como borreguitos de la masa, los que caminan sin entender por qué, sin considerar qué significa, sin ver otras opciones posibles. Entonces, el pensamiento crítico es lo opuesto al condicionamiento, lo opuesto a la manipulación. Y por eso es tan importante para construir su ciudadanía. Entonces, aquí vamos a preguntar. Vayan, por favor, a
Vamos a preguntar algunas cositas, por favor. Respondan lo más rápido posible. ¿Cómo podemos ser pensadores críticos? Dictándoles las lecciones, dejándolos investigar por su cuenta sin orientación, impulsando el diálogo y el trabajo colaborativo, no permitiendo la lectura en clase, impulsando la lectura en silencio. ¿Pudieron contestar? A ver. A ver si no lo hice bien. Muy bien. De las opciones que hay ahí, dictándoles las lecciones puede ser un comienzo, pero no es suficiente. Dejándolos investigar por su cuenta puede ser bueno también, pero no es suficiente. Hay mucha importancia para el pensamiento crítico en la mediación del profesor, en la orientación que da el profesor. No se trata de dejarlos a la deriva, sino más bien orientarlos. No permitir la interacción en clase es una de las peores maneras para aprender a pensar críticamente. La interacción en clase, el aprender de los otros, lo que habíamos dicho de autocorregir el pensamiento gracias al diálogo, se hace siempre en la interacción. La lectura en silencio puede ser también un comienzo, pero no es suficiente si no hay la guía del profesor. Entonces, me da mucho gusto que hayan contestado que es impulsando el diálogo y el trabajo colaborativo, la dialéctica, habituarlos a proponer. Aquí hay muchas más opciones interesantes, impulsando el diálogo, el trabajo colaborativo, etc. Estamos todos de acuerdo con esto y se trata de un proceso difícil, no es un proceso fácil. Se requiere pues asimilar ideas, juicios y teorías, el conocimiento que ustedes habían dicho, de dar a luz un pensamiento propio y una toma de postura, y eso no es fácil. Tiene que hacerse al nivel pues de los niños de primaria, en su ambiente, en su contexto, pero es un hábito que si vamos adquiriendo desde temprana edad, se va a ir haciendo parte de nuestra personalidad como una actitud de vida, que eso es lo más importante de buscar, que no sea para responder un examen, que no sea para pasar de un año, sino que se convierta en una actitud de vida, que se convierta en una actitud para personal, para vivir la vida de una manera más humana y más plena. A los maestros nos toca crear ambientes de aprendizaje crítico, nos toca impulsar este hábito, dejando que se desarrolle mucho la competencia comunicativa, que los niños y las niñas puedan expresar lo que piensan, que puedan discutirlo en clase, que se sientan, digamos, seguros para expresar sus puntos de vista. Y que puedan discutirlos y aprendan a autocorregir sus errores. Es muy importante fomentar las habilidades de investigación y me da mucho gusto todo lo que están participando aquí en la presentación, y la metacognición desde luego tiene un papel súper importante en esto y que nos toca a nosotros como docentes desarrollar. La metacognición, pues ustedes saben, es un conocimiento de los propios procesos de aprendizaje o de conocimiento, e implica tener como un monitoreo activo de mí mismo, de qué es lo que aprendo y cómo lo aprendo, para poderlo entender mejor y controlar mejor. Conocer las tareas, las estrategias que sigo y revisarlas
para ser mejor cada vez. La metacognición es algo súper importante en el desarrollo del pensamiento crítico. Lograr que descubran que son capaces es muy, muy importante. Gracias, maestro, por la aportación. Entonces, ¿cómo hago que crean en sí mismos? Pues hay que impulsar lo de Sócrates, el conocimiento de sí mismo, ¿no? Hay que darles confianza para que tengan esa actitud de yo puedo y un compromiso, yo quiero, y no solamente quiero y puedo, sino tengo que esforzarme en seguir, más en los tiempos de aprendizaje online, donde no hay, digamos, la ayuda de la escuela como una institución, sino que estamos en casa. Entonces, es muy importante perseverar. Yo persevero. Y aquí tendremos que ser muy amigos y muy vinculados con la familia, con los papás. ¿Sí? Ay, mira, saludos desde Cartagena de Indias. Ay, gracias. Expresar lo que sientes, lo que piensan, pero fomentar el conocimiento de ti mismo es algo súper importante porque te da sentimiento de autoeficacia y autoestima. Hay que trabajar mucho esas habilidades socioemocionales, esas habilidades emocionales, para que podamos desarrollar ese locus de control interno y no echarle la culpa al exterior, a lo que mis papás, mi maestro, mis amigos, sino yo qué puedo hacer con lo que tengo, cómo me comprometo y cómo persevero en lograr mis metas. ¿Sí? Autoimagen, autoconcepto, sí, totalmente de acuerdo. El maestro es un mediador que facilita la interacción entre el alumno y el medio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues seleccionando, organizando, reordenando, agrupando, estructurando los estímulos para que ayudar a las personas a construir su propio conocimiento. Es nuestra tarea súper importante. Es una intervención que es intencionada, es trascendente y es significativa. ¿Sí? Aquí me gusta mucho, dicen, creando ambientes alfabetizadores en el aula y generando la socialización del conocimiento. La parte afectiva es muy importante, ¿sí? Todo lo que es la motivación de los alumnos es súper importante. Exactamente, nuestro papel es imprescindible. Es una mediación trascendente y significativa. Estaba yo leyendo ahorita un trabajo de investigación ayer sobre el papel del maestro en estos tiempos de pandemia y el resultado que estaban señalando los investigadores es que la mediación del maestro era clave para lograr la motivación de los alumnos, para lograr que los alumnos continuaran. Que esta investigación que les cuento es sobre autorregulación del aprendizaje y parecería como una paradoja, decir, bueno, pues si van a ser autorregulados, que lo hagan por su cuenta. Pero cuando no hay la mediación del profesor que pone estos ambientes de aprendizaje y favorece la autorregulación, la autorregulación solita no se da, no nace así tan fácilmente como cuando hay una mediación intencionada, una mediación significativa, ¿sí? Para mediar hay que motivar, dosificando, muy bien. Esto lo veremos en las próximas sesiones. Yo quisiera ya, por terminar aquí, subrayar que la finalidad de la educación, pues no es acumular conocimientos de la gente, para la gente, sino más bien aprender a aprender, que eso es lo más importante, que logremos que las personas aprendan por sí mismas, que se conviertan en aprendices autónomos y autorregulados para que se puedan conocer a sí mismos, conocernos a nosotros mismos y, por supuesto, aportar a los demás y saber colaborar. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que transmitir, convertirnos en aprendices nosotros mismos, autorregulados, autónomos, y poder ayudar a los demás a pensar críticamente. Yo con esto quisiera terminar para
darles las gracias y pasar, digamos, a la parte del diálogo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Hilda. Pues en sí nos has planteado una serie de tópicos interesantes con los cuales se detona esta interacción contigo, a la cual seguiremos con 3 asesorías más en 3 semanas diferenciadas. Y bueno, aquí en tanto entramos a la charla, invitamos a todos los que nos acompañan a plantear sus preguntas en el chat, lo mismo que quienes siguen esto a través de YouTube Live, porque esto no culmina, esto inicia el día de hoy con la doctora Hilda y estaremos teniendo encuentros consecutivos, de tal suerte que con la mecánica que hemos aprendido en momentos anteriores, las preguntas servirán para nutrir la intervención de la doctora en los otros encuentros. Bien, invitamos también a quienes nos acompañan por el canal Zoom a que si gustan plantearle directamente sus preguntas, nos lo marquen colocando su mano levantada en su pantalla a fin de poderlos identificar y agilizar el intercambio para evitar estar consumiendo tiempo en revisar si se encuentran aún con nosotros o no. En tanto nos manifiestan su intención, que espero que no nos desborde la pantalla porque entonces no podríamos darles la palabra a todos y a todas. Me voy a permitir, doctora Hilda, plantearle algunas de las preguntas que los que nos siguen a través de YouTube Live han estado mencionando. Una de ellas, y creo que con esto vamos a detonar la inducción de las demás sesiones. Dice, quien nos acompaña se llama José Refugio Sánchez Cuevas. ¿Y qué hay con relación al pensamiento artístico? Ya que forma parte del mismo pensamiento. ¿Qué opina al respecto, doctora? No, bueno, el pensamiento artístico es un pensamiento profundamente creativo que nos llena de gozo. Además, tiene una parte muy hermosa de el gozo por la experiencia estética y que nos ayuda a ver las cosas de una manera completamente diferente. Ya decía Sharon Bailey que el pensamiento, el buen pensamiento se compone de lo, digamos, de lo intuitivo artístico y de lo reflexivo cognitivo. El artista sabe decir cosas que a veces no se dicen con palabras y el arte funciona como para darnos una visión de la realidad y a veces una visión muy crítica de una manera distinta, con un lenguaje diferente. No en balde muchos de los artistas son considerados así como los pensadores críticos de una sociedad, los que ponen sobre la mesa cosas que no habíamos podido verbalizar, que ellos miran de otra manera. Entonces, sí, desde luego que el pensamiento artístico es un pensamiento crítico muy interesante y que tenemos que fomentar y que eso lo veremos en las próximas charlas también. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a invitar a nuestra compañera Laura Peña, que nos acompaña, me parece, del municipio de Metepec, que nos permita escucharle la voz y plantearle directamente a la doctora Hilda la intervención que tuvo a través del chat. Maestra Laura Peña, ¿nos permite escucharle? Sí, gracias, maestro Mode. Le agradezco mucho que me permita hacer esta participación. Doctora Hilda, ahora al final casi de su intervención. Un favor, Laurita, ¿te puedes acercar a tu micrófono? Gracias. Permítame. A ver si así nos funciona un poquito más. Te escuchamos ¿Sí? bien, maestra Okay. Laura. Sí, doctora Hilda, mire, le decía que al final de su charla nos hacía un planteamiento muy importante que la verdad a mí se me hizo un planteamiento como para pregunta de investigación, porque efectivamente usted nos hablaba de que, pues bueno, ese planteamiento deriva de una investigación que está dando. Entonces, pues bueno,
me gustaría que nos amplíe un poquito más este planteamiento acerca de cuál es el papel del maestro como mediador en la educación a distancia, en tanto que pues es una, digamos, de los desafíos más importantes que estamos viviendo en la situación actual. Sí, gracias, doctora. Sí, bueno, es que estamos aprendiendo todo sobre la marcha, convertirnos en mediadores digitales, ¿no? Y esta investigación que le cuento, maestra Laurita, fue justamente por esta situación de pandemia, ¿no? Que cómo los profesores lograron establecer la mediación cognitiva y también afectiva con sus alumnos. Y pues fueron encontrando maneras de estar en contacto con ellos creativas, ¿no? A través del WhatsApp, muchísimo, ustedes saben qué es lo que más se ha usado, también por el Zoom y por otras plataformas. Había la necesidad de que el profesor les pusiera como, hiciera un replanteamiento del programa para dejar más espacio a los alumnos a que investigaran por su cuenta y llegaran a las sesiones ya con la investigación previa realizada, como este proceso de aula invertida, un poco más, porque se dieron cuenta que los alumnos al estar en la pantalla mucho tiempo tenían mucho cansancio y se fatigaban. Entonces decidieron tener otra estrategia, mandarles preguntas, mandarles a investigar, pero no solitos o sin, como digamos, sin guía, sino al contrario, decir, mira, estas son las fuentes más recomendadas, hay que buscar en esta página de internet, y luego hacían en las sesiones como grupos de trabajo. El Zoom lo permite, creo que la plataforma de Teams también. Entonces habría que explorar las diferentes posibilidades de las plataformas. Ahora, yo le estoy hablando, Laurita, de alumnos universitarios. Esta investigación que le cuento fue con alumnos universitarios, que también no por llegar a la universidad son pensadores autorregulados ni críticos, ¿eh? Necesitamos el pensamiento crítico es una habilidad de por vida que uno tiene que ir cultivando y no fácilmente se logra, pero digamos que podemos irnos acercando más y más. Y en los niños yo creo que hay muchos recursos más lúdicos, recurrir a las artes, a la expresión del dibujo, a dejarlos experimentar un poco más su propia visión de las cosas y a partir de eso reflexionar con ellos, plantearles preguntas. Esta mediación tiene que ver con la planeación muy estrechamente, tiene que ver con qué recursos pienso usar y cómo los voy a usar y qué voy a lograr con estos recursos. Entonces, no sé a ustedes cómo les funciona el programa de Aprende en Casa o cómo lo usen para poder hacer estas mediaciones. Pero yo lo que no tengo es una respuesta de receta mágica, sino más bien ideas que tienen que ver con el involucramiento del profesor con los alumnos a través mucho de los padres de familia, en el caso de la educación básica. Si bien con los universitarios los padres de familia son pues lugar aparte, en la educación primaria y también creo que en la secundaria, y bueno, entre más chiquitos nos vamos más, los papás tienen que ser nuestros aliados y tienen que ser los primeros que impulsen el pensamiento crítico en los niños, que les hagan preguntas, que no los dejen, no los ahoguen en esa curiosidad, sino que se las motiven. No, yo sé que a veces es molesto porque pues es por qué, y por qué, y por qué, y no tiene uno todas las respuestas a los porqués, pero hay que involucrar a los papás y hay que involucrarnos nosotros con los niños, no abusar tanto de la palabra, sino ponerlos a hacer cosas en otro ritmo. No sé qué tan presionados se sientan los profesores por cumplir las metas de los programas, porque esa es siempre nuestra presión.
Gracias. Bueno, es lo que le puedo decir ahorita. Perdón, gracias, doctora. En YouTube está nuestra compañera Yolanda Fragoso, hace la siguiente pregunta. Considerando la situación actual que estamos viviendo, y viene la pregunta, ¿qué opina usted cuando el docente tiene que recurrir al criterio personal para evaluar los avances y logros de los aprendizajes de los alumnos? Habla del uso de criterios personales. Yo creo que en la medida en que podamos ser más imparciales y más objetivos, estamos actuando con mayor ética. Los criterios personales, no sé si le entiendo bien lo que está tratando de decir, pero si yo los interpreto como mi subjetividad, pueden tener una gran fuente de error, porque podemos ser muy injustos con algún alumno o podemos valorar muchísimo a otro, que también es ser injusto. Y yo creo que en la medida en que estos criterios sean lo más imparciales y objetivos posibles, también nos quitan a nosotros una carga. No, yo creo que todos hemos experimentado la carga de tener frente a nosotros una calificación que otorgar y no tener criterios claros para decir pasa o no pasa. Entonces, bueno, mi recomendación es que sean lo más objetivo posibles, que sean también consensuados y dialogados con el grupo. Eso es muy importante para mí, que los criterios de evaluación, sobre todo si hablamos de una educación en competencias, se tienen que conocer los estándares, se tienen que conocer las rúbricas. Si se trabajan en rúbricas muy claramente, después es muy sencillo ir evaluando. Pero si todo lo dejo a mi subjetividad, primeras creo que es muy abrumador, porque es tener una responsabilidad muy fuerte sobre mí, y yo también soy un ser humano y me canso, etcétera. Y si tengo muchos alumnos más, y si tengo yo criterios establecidos, socialmente consensuados, que van con los objetivos del curso y que se presentan desde el principio. Desde el principio se dice, esto es lo que tienes que alcanzar, y que los papás los conozcan también. Yo creo que en esa medida yo opinaría, si es que interpreto bien, yo opinaría que los criterios personales deben evitarse en lo más posible. Gracias. También tenemos aquí en Zoom una serie de planteamientos muy interesantes, y la maestra Rosalía Nava, ojalá y pudiera levantar la mano para ubicarla y cederle el micrófono. La maestra Rosalía Nava tiene una pregunta, bueno, todas son interesantes seguramente, pero sería importante que ella se lo plantee de voz. Sí está por ahí la maestra Rosalía Nava. Maestra Rosalía. Bueno, parece que no podemos localizarle para darle el micrófono. En este momento, entonces, ¿me permito leer su pregunta, doctora Hilda? Sí, claro. Dice, ¿en qué factores o causas se debe trabajar en el sistema educativo para desarrollar el pensamiento crítico y creativo en el educando actual? ¿En qué causas? Sí, ¿en qué factores o causas se debe trabajar? Ah, ya está ahí la maestra. A ver, adelante. Que me explique un poquito. Sí. Adelante, maestra. Gracias. Sí, maestra, le escucho. Buenos días. Buenos días. Ya, buenas tardes. Tenía problemas con mi sonido. Mi pregunta es referente a qué causas o motivos se debe al sistema educativo mexicano, que hemos tenido muchos problemas, precisamente para desarrollar este pensamiento crítico y creativo en los niños. Entonces, yo sé que hay muchos factores pedagógicos, sociales, económicos, que influyen de manera, y políticos que influyen en esto.
¿cómo podríamos nosotros como actores, y lo estoy hablando desde mi punto de vista como supervisora, estas cuestiones, cómo podríamos trabajar, por lo menos, no sé, 2, 3 que digamos, estas causas nos tendríamos que enfocar en ellas para que desarrollemos en nuestros niños esto? Esa es mi pregunta y también mi preocupación. Bueno, en el nivel del aula, yo creo que una de las cosas que hay que trabajar mucho es en la metodología de el trabajo colaborativo en pequeños grupos. Creo que eso no usamos mucho, y trabajar en... Hay un profesor japonés que ha logrado cosas muy interesantes en Japón, se llama el doctor Manabu Sato. Él trabaja el tema del aprendizaje colaborativo con desafío y logro. Y lo que hace el profesor es impulsar que los maestros trabajen los temas, por lo menos un día a la semana, problemáticas que desafíen el conocimiento de los niños. Como diría Vygotsky, ¿verdad? En la zona de desarrollo próximo, ni tan difíciles ni tan aburridos, sino justo en el medio para poder impulsar en los niños, desafiarlos intelectualmente a buscar una solución en las diferentes asignaturas, en español, en matemáticas, en ciencias, en historia, buscar formar la clase con preguntas y a través del trabajo colaborativo en pequeños grupos, y buscar que los niños, impulsar a los niños a encontrar soluciones. Creo que es una metodología que en general tiene que ver con la formación de comunidades de aprendizaje, que creo que también no impulsamos mucho. A mí me preocupa mucho que todos estemos más preocupados por lograr llenar los contenidos programáticos que por lograr la asimilación de los mismos. Y esta asimilación tiene que ver con poder apropiarnos los contenidos, decirlos en nuestras propias palabras, cuestionar cosas y hacer preguntas sobre los contenidos. Creo que es una cuestión de metodología, pero como usted muy bien señala, maestra, tiene muchas implicaciones. Tiene que ver con el diseño curricular, los libros de texto, lo que se exige a los maestros. Si a mí me preguntaran, yo diría, bueno, vamos a depurar el currículum a lo mínimo indispensable y lograr más profundidad que extensión. Pero estoy hablando de hacer una nueva política pública, no sé. En clase yo diría, bueno, por favor, por lo menos un día a la semana, establezcan el día del diálogo socrático, y pregunten sobre algún tema interesante para los niños, ¿no? ¿Por qué es azul el cielo? O ¿por qué debo? O sea, la metodología por ejemplo, de la filosofía para niños de Matthew Lipman está llena de preguntas que están al alcance de los niños y que se ponen a dialogar. Y la actitud de razonar es algo que se debe fomentar. Preguntar, a ver, ¿cuáles son tus criterios? Claro, no en ese lenguaje, ¿no? Pero ¿en qué te basas cuando dices lo que dices? Y enseñarlos a reflexión, este proceso reflexivo. Si no se puede en todas las clases, le digo, por lo menos una vez a la semana sería muy bueno que los profesores implementaran la hora del diálogo socrático. Bueno, yo diría así, ¿no? O la hora de los desafíos, buscar... otra cosa que me parece que ustedes lo han dicho mucho en la presentación y creo que es muy importante, fomentar la lectura. La lectura tiene una gran cualidad de que nos ayuda a procesar nuestro pensamiento. Y la escritura, añadida a la lectura, nos ayuda a refinar el pensamiento. Entonces, la lectura y la escritura es algo como que debería hacerse muchísimo. Y
en el pensamiento matemático, ayudarlos al razonamiento matemático, no al aprendizaje de fórmulas, porque sí. No digo que no se aprendan las tablas, creo que sí deberían aprenderse las tablas de memoria, pero entender la lógica de por qué se multiplica 2 por 2 y qué significa, ayudarlos a razonar matemáticamente. Yo le estoy hablando de las cosas del aula que creo que un profesor podría hacer para mediar. Y de esto quisiera trabajar mis próximas intervenciones, las próximas 3, específicamente en qué cosas en el aula podemos fomentar para que los alumnos aprendan a pensar críticamente y se conviertan en personas autorreguladas. En cuestión de política pública, bueno, pues yo diría, revisemos sinceramente todo el currículum y hagamos un recorte necesario, más en tiempos de pandemia, creo. No sé, sería muy interesante ver qué tanto aprendizaje hemos tenido, qué tanto se ha logrado avanzar en la pandemia, o si, como dicen, es un año perdido para los niños y no se avanzó en el conocimiento. Otra cosa que quisiera yo decir es que hay que trabajar muchísimo las habilidades socioemocionales. Para pensar críticamente necesitamos tener confianza en nosotros mismos. Necesitamos creer que podemos. Y esto se logra con la autoestima. Entonces es muy importante trabajar la autoestima, trabajar el fracaso como una oportunidad de logro, la aceptación, la autoaceptación, el conocimiento de mí mismo, de mis propias fortalezas y de mis áreas de oportunidad, saber lo que me gusta y lo que no me gusta, ponerle nombre a mis sentimientos, todo esto tiene que ver con hacernos pensadores mejores. Ya se rebasaron los tiempos en los que se pensaba que la emoción era enemiga de la reflexión. La emoción bien manejada ayuda incluso muchísimo al aprendizaje y a la reflexión más. Nadie toma decisiones importantes en su vida sin la parte afectiva. La parte afectiva es integral y vital para pensar. Y esto lo han demostrado mucho ya las neurociencias, sus conocimientos actuales. Entonces, trabajar, tal vez estoy siendo un poco desordenada en lo que le digo, maestra Rosalía, pero sí le invitaría a las próximas sesiones donde vamos a trabajar más estos temas. Gracias. Doctora, en YouTube Live también un compañero que se llama Hugo Gutiérrez hace una pregunta muy concreta. ¿Se puede separar la cognición y la metacognición? Pues realmente podemos funcionar como si estuviera separada cuando nada más conocemos y no nos detenemos a pensar que somos nosotros los que conocemos. Siempre está la conciencia de mí mismo atrás del conocimiento, ¿no? Pero sí se puede fomentar los procesos metacognitivos muchísimo. Si no, pasan siempre como un ruido de fondo, como digamos, un escenario. Pero para que funcione mejor, la metacognición tiene que ir a la conciencia. Tiene que decir, a ver, ¿qué hago cuando conozco? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me funciona mejor? ¿Qué me funciona, no me funciona bien? Entonces, pues sí, la metacognición es, digamos, en este sentido inseparable del conocimiento porque somos seres humanos con conciencia y pues siempre estamos ahí como conciencia de fondo de que somos nosotros los que conocemos y de que hay cosas que conocemos mejor que otras, etcétera. Pero es muy importante traerlo a la conciencia y reflexionar sobre ello. Y eso es un proceso metacognitivo, digamos, robusto, ¿no? Bien. No sé si contesté. Sí, seguramente que sí, doctora. En este momento nos están planteando bastantes preguntas en el chat que va a ser importante que se las hagamos llegar para que con base en ellas se enriquezca sus disertaciones siguientes. Sin embargo, hay una más que me permito plantear y la elabora nuestra compañera
Erandi Alejandra Magaña, Erandi Alejandra Magaña Lozano. Espero que sí la podamos localizar para abrirle su micrófono y le escucharemos para que se la plantee de manera directa. La maestra Erandi Alejandra Magaña Lozano. Si la tenemos con micrófono. Gracias, buenos días. Adelante, maestra Erandi, la escuchamos. Gracias, buenos días, doctora. Buenos días a todos. Mi pregunta va en relación a qué tanto podría influir el pensamiento crítico en la formación de individuos que sean capaces de generar cambios con respecto a los niveles de violencia que vivimos. Gracias. No, bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esa es la clave de luchar por el pensamiento crítico, por hacer personas más razonables, menos guiadas por sus impulsos más primitivos, que supieran las consecuencias de sus actos. Entonces el pensamiento crítico es algo clave para desarrollar la ciudadanía, para desarrollar el sentido de civilidad, el sentido de sociabilidad. Por eso me han puesto mucho aquí en el chat impulsar el trabajo colaborativo, porque se aprende a pensar críticamente con los otros. Y cuando vemos el punto de vista del otro, nos damos cuenta que los actos pueden causar daño a los demás. Entonces, un pensador crítico es un pensador más pacífico, menos proclenso a la violencia, porque se ha dado cuenta que la violencia es un camino sin término, que solo genera más violencia. Es una cadena sin fin. Y creo que mucho el problema que tenemos en nuestras aulas del acoso escolar, no sé si ahora siga el ciberacoso más bien, pues se puede combatir formando a las personas en el pensamiento crítico, volviéndonos más autocorrectivos, autocontrolados, autónomos, ¿no? Y sabiendo, por ejemplo, pues esa es la esencia del pensador crítico, ¿no? Que podemos discutir con palabras, no hay necesidad de llegar a los golpes. Los golpes es algo pues que es más primitivo, ¿no? La palabra, el uso de la palabra para defender nuestras ideas es el sinónimo de la civilidad. Y el problema de la vida humana es que estamos siempre expuestos a deshumanizarnos, a quitar esa capa de civilidad que tenemos y que entre más arraigada esté, pues es mejor. O sea, enseñar a pensar a un niño críticamente es enseñarlo a no ser violento también. Muchas gracias, maestra. Bien, me voy a permitir plantear la pregunta con la que cerremos este bloque, doctora, y es una pregunta que nos plantean en YouTube Live, nos las plantea Ceci Miranda, y bueno, inicia diciendo que el pensamiento crítico es un tema muy interesante y desde ahí elabora su pregunta. ¿Usted cree que los docentes tenemos desarrollado un pensamiento crítico? Así de concreto. Yo creo que, bueno, sí, no he hecho una investigación al respecto, ¿no? Pero ustedes están aquí y pues ya el hecho que estén aquí quiere decir que sí, que les interesa, que yo creo que siempre hay posibilidades de desarrollarlo más, pero en lo que yo conozco, los maestros que yo conozco, con los que he tenido relación, creo que son personas muy pensantes, muy críticas, que tienen... que son muy conscientes de la importancia de su labor y de lo que hacen, y claro, es muy, muy importante que para enseñar a pensar críticamente seamos nosotros los primeros, ¿no? Y claro que hay una visión de autovigilancia. Ahora también te puedo decir que pensar críticamente es una actitud de vida, pero que en muchos momentos de la vida, pues no necesariamente tenemos que pensar críticamente, o sea, me explico, sino, digamos, si somos aficionados a un equipo de fútbol y vamos al estadio y hacemos la ola, está toda nuestra emotividad ahí, no estamos siendo el pensador crítico que dice qué significa hacer la ola, es un borreguismo. No, tampoco se trata de eso, se trata de vivir una vida integral
y de tener momentos de esparcimiento y de tener momentos digamos, de opinión, ¿no? De vivir la vida así en el sentido común. Pero cuando estamos realizando un trabajo serio, estamos emitiendo una opinión o estamos en nuestra labor docente, estamos en la obligación de ser pensadores críticos. Y eso es algo que se fomenta todos los días, a todas horas, y que nunca hay un término. Siempre hay nuevos horizontes, ¿no? Y eso es lo bonito. Siempre hay nuevos cuestionamientos y siempre hay nuevas preguntas y nuevos textos que leer y nuevos libros que leer y nuevas cosas que escribir. No sé si contesté tampoco, pero yo creo que sí. Ya de entrada, sí hay, ¿no? Hay que desarrollarlo más y cada quien sabrá qué tanto o qué tan poco es, pero creo que sí, que tenemos que partir de la base que todos podemos pensar. Claro. Doctora, pues nos ha dejado un sinfín de cuestionamientos, de preguntas, de aspiraciones para hacer puntos de relación en las siguientes sesiones en las que nos encontraremos. Y para cerrar este primer bloque, le damos la palabra a la maestra María Pureza Carvajal Juárez, directora general de Educación Primaria, que tiene un mensaje. Adelante, maestra María Pureza. Muchas gracias. La verdad, mi participación, pues en esta primer participación de Hilda, darte las gracias, Hilda, por todas estas reflexiones que nos has permitido hacer con tu exposición, con tu conferencia. Realmente nos dejas tarea, pero afortunadamente pues quiero invitar a todos los presentes acá a que nos vuelvan a acompañar con Hilda el día 11, 18 y 25 de noviembre, que son las próximas asesorías con ella y que como ahora hemos sido testigos, ella va a ir, digamos, profundizando, desdoblando este conocimiento, experiencia y saber y compartido con nosotros para que los maestros en el Estado de México mejoremos nuestra práctica docente. A todos, muchas gracias por estar acá en esta sala virtual y esperamos nos sigan acompañando en las próximas 3 sesiones. Muchas gracias a todos. Gracias, Hilda, por estar con nosotros. Al contrario, maestra Pureza, muchísimas gracias. A todos, maestro Modesto, muchas gracias por la moderación. Muchas gracias a todos por estar y por pues tener tan ricos comentarios y participaciones. Muchas gracias. Bien, pues a nombre de las instituciones que colaboraron para permitir la continuidad de este encuentro, les agradecemos su compañía, su interés, y recuerden que sin emoción no hay aprendizaje y tendremos puntos de referencia, de discusión en adelante. Que tengan todos buena tarde y nos estamos encontrando el próximo día 11. Un abrazo a todas y a todos. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.